Beneficios del nuevo pacto. Permítame compartir con ustedes un texto ya conocido y manejado en esta predicación que estamos teniendo acerca de la doctrina de Cristo. Y la primera parte de esta predicación la tuvimos la semana pasada acerca del nuevo pacto. Permítame la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 3, versículo 5. Permítame compartir al menos dos textos aquí para que nos adentremos en la predicación de hoy. Leemos en el nombre de Jesús la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muy amable. Los beneficios del nuevo pacto. ¿Qué beneficio nos ha traído el nuevo pacto? Lo primero que tenemos que observar es que el nuevo pacto se hace en la sangre de Cristo. Por ende, es el resultado de la redención. El nuevo pacto es el resultado de la redención, donde nosotros fuimos adquiridos por precio. El Señor pagó un precio para que nosotros seamos libres del pecado, libres de la maldad y libres de condenación. Ustedes saben que el pecado en esencia trae condenación. Por eso Cristo está diciendo que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque ya de por sí el pecado ha traído condenación. No solo tenemos conciencia de pecado, y esa conciencia de pecado nos avergüenza. Nos da vergüenza cuando estamos haciendo cosas incorrectas, nos da miedo y tenemos culpa. Eso es porque tenemos conciencia de pecado. Pero el pecado en esencia produce muerte, que tiene que ver con enemistad con Dios, lejanía de Dios. Entonces esa lejanía con Dios, por su naturaleza, nos hace a nosotros ser prófugos de la justicia de Dios. Al ser prófugo de la justicia de Dios, alguien nos anda buscando para que nosotros nos sometamos a las normativas. Y entonces el Señor se ofrece libremente para que nosotros ya no seamos enemigos de Dios, para que no estemos distanciados de Dios por medio del pecado, que el pecado produce muerte espiritual. Y entonces viene a reconciliar al mundo con Dios, y para eso Él tiene que ofrecer su sangre. Y por eso el nuevo pacto está ligado a la redención, a la sangre de Cristo. Y el texto que compartimos la semana anterior en la primera parte de esta predicación dice que la sangre que habla mejor que la de Abel, refiriéndose cuando Abel fue sacrificado por Caín, por siendo hermanos, porque Caín no halló gracia ante los ojos de Dios, pero Abel sí. Y entonces esa sangre inocente, dice, habla mejor que la de Abel, porque Abel tenía la naturaleza de Adán y Eva en el concepto del pecado. Cristo se hizo como nosotros con esa misma naturaleza, pero dice que no tenía pecado. Y por eso su sangre, siendo inocente como la de Abel, pero habla mejor porque no había pecado en Cristo. Aleluya. Y entonces el acta de los decretos del apóstol Pablo nos habla que nos era contraria, fue publicada. Todo aquello que era contrario para nosotros acercarnos a Dios, Cristo en la cruz, junto con Él, allí la exhibió públicamente. De manera que ya nosotros no tenemos un acta que tiene Satanás en la mano para acusarnos como acusador delante de Dios y para sentirse que tiene derecho sobre nosotros, sino que mediante el nuevo pacto nosotros recibimos los resultados de la anulación del acta que fue publicada.
mediante el nuevo pacto nosotros tenemos libertad para entrar en la presencia del Señor. Y si vamos a hablar del nuevo pacto, justamente se trata de eso, porque el pueblo de Israel, y antes del pueblo de Israel hubo otros pactos, y Adán en el Edén se hizo pacto que Adán violó, y el pacto con el pueblo de Israel mediante la ley, ya él cumplía con esos pactos y venía a abrir uno nuevo, una nueva oportunidad, porque los gentiles, llámese nosotros, todos los que no son descendientes de Abraham, no tenían oportunidades. Y entonces el nuevo pacto viene a abrir una oportunidad general. Ha reconciliado, dice el texto sagrado, en un solo cuerpo, tanto los judíos como los gentiles, o sea que todos dependemos ahora del nuevo pacto para ser salvos. Usted puede preguntar todo lo que usted quiera, la pregunta que la gente hace, entonces ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Bueno, ese no es el tema de hoy, pero el pueblo de Israel va a dar su cuenta y usted va a dar la suya. Aleluya. Y Pedro dio su cuenta, aunque nosotros tratemos de justificarnos frente a la debilidad de Pedro, él dio su cuenta y usted va a dar la suya. Bendito es el nombre del Señor. Ahora el nuevo pacto es el resultado de la redención, para que nosotros entremos libremente a la presencia del Señor y podamos alcanzar su gracia, que es la palabra clave en el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene palabra clave como es la gracia, como es el Espíritu Santo, que va a permanecer en la vida de nosotros. Y la gracia, porque la gracia es la manifestación de Dios en el nuevo pacto, tiene que ver con el amor. El amor de Dios que habla el texto que acabamos de citar en Juan 3, 16 hacia abajo, tiene manifestaciones. Entonces Dios manifestó su amor por medio de Cristo, porque Él nos regaló a Jesús. Y entonces ese amor tiene varias manifestaciones y tiene lo que se conoce como los componentes del amor, que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paciencia de Dios. De manera que el Señor me ama a mí y lo manifiesta a través de la gracia, que ya es una dispensación como tal, en la que hace un traje a la medida del pecador. Y ustedes saben que nosotros tenemos una debilidad, que nosotros condenamos a las personas de acuerdo a lo malo que ha hecho. Bueno, las leyes de la tierra lo condenan de acuerdo a que ha violado esas leyes, pero hay mucha gente que está haciendo cosas que son incorrectas para Dios y no necesariamente están violando de la tierra, aunque algunos no violan la ley de la tierra, aunque algunos hacen las dos cosas. Pero la gracia lo que viene a traernos es la oportunidad para que todos entremos en ella, no importa la cantidad de pecado que usted tenga, sino que la gracia viene con un centímetro o con un instrumento de medida, para que no haya confusión, en la que dependiendo la cantidad de pecado que tiene cada quien, el traje se le hace así. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Para que usted no vaya a menospreciar a alguien que usted siente que es muy pecador, la gracia entonces le hace un traje a la medida. Tú tienes menos pecado, ok, te hace un traje para ti. Aquel tú lo acusas de tener más pecado, es posible que sea verdad, pero la gracia le hace un traje a la medida de ese. La gracia perfecta, la gracia como dispensación a partir del sacrificio de Cristo, y está íntimamente relacionado con el nuevo pacto. Esa es la sangre de Cristo, pero hay una manifestación de amor que se refleja en la gracia. Yo no merezco que Cristo se haya entregado por mí, pero el amor de Cristo, o el amor de Cristo hacia mí, me hace merecedor. Yo nunca me lo gano, yo no puedo llenar sus expectativas, pero Él, sin que yo me lo pueda ganar, sin que yo me lo merezca, me lo regala. Claro, eso no siempre la gente que está en las iglesias lo comprenden. Y por eso los inconversos muchas veces no comprenden lo que le predicamos, porque nosotros primero no comprendemos lo que tiene que ver con la gracia. Y somos capaces de acusar a la gente en vez de decirle cuál es la solución a su situación. El nuevo pacto, como resultado de la redención de Cristo, trae consigo la gracia perfecta, la dispensación conocida como de la gracia,
Y también trae consigo la restauración de la mujer al estado original, la salvación para los judíos y los gentiles por medio del arrepentimiento. Y ahí viene todo aquello de la conversión, de la justificación por fe en Cristo, la entrada libre a la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo como garante de la gracia de manera permanente en la vida de nosotros. Y también el nuevo pacto trajo consigo la libertad para ejercer ministerios sin ser descendiente de Abraham o de la tribu de Leví. Todos esos beneficios y muchísimos más nos da la gracia. Permítanme hacer con ustedes un paseo con un tema que me gustaría trabajarlo más adelante, pero como lo puse aquí en el tema de hoy, pues le voy a dar un paseíto a uno de esos temas que trajo la gracia. La mujer es una de las beneficiadas, el ser humano como tal, hombre y mujer, pero aquí en el tema que tengo hoy, tengo la mujer como parte de la restauración a su estado original, cosa que le va a permitir, el concepto es que Cristo ha restaurado todas las cosas. En el nuevo pacto las cosas están ya restauradas. Y entonces dentro de esa restauración nosotros encontramos cuál es el estado original de la mujer en la creación. Hoy le voy a dar una pincelada, pero un día de estos, antes de concluir la doctrina de Cristo, quiero ver la mujer y la cruz. Pero permítame hoy al menos introducir, y así quizá le creo la cominilla para que no falte ese día cuando estemos trabajando ese tema. Entonces, en el Génesis 2:18 se habla de la creación. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y toda la ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. La idea general del texto es el concepto de ayuda idónea. Esa es la creación original, ese es el estado original. Y entonces en la gracia, ya en el nuevo pacto, viene la restauración de todas las cosas. Entonces aquí el concepto es ayuda idónea en el estado original. ¿Qué dice entonces sobre ayuda idónea? En el hebreo lo que quiere decir es aliada fuerte, complementaria, al mismo nivel. Ese es el concepto que se maneja como iguales en dignidad y roles diferentes. O sea, cuando Dios creó la mujer, la creó con las mismas dignidades que el hombre, igual que el hombre, a su mismo nivel, pero con roles diferentes. Y usted sabe que el diseño de las responsabilidades del hombre, de la mujer, en términos general, eso es lo que lo hace ser diferente, pero las dignidades son las mismas. Creada para suplir lo que al hombre le faltaba. Compañía, apoyo mutuo, diseñada para edificar, sostener y potenciar a su cónyuge en un trabajo en conjunto. O sea que el concepto de Dios en el principio, crear a la mujer fue como igual que el hombre, con las mismas dignidades, con roles diferentes, un diseño para que sea apoyo. ¿Qué le hace falta al hombre? Bueno, yo voy a hacer la mujer para que lo que le hace falta al hombre es el concepto de complemento. Ese es el estado original. Ahora, ¿qué pasó con la mujer? En el Génesis 3:16 dice el texto
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo primero es que hay una interpretación personal que nosotros damos a la Biblia de que Dios quiso eso para la mujer y para el hombre. No, el hombre y la mujer pecaron, y por causa del pecado ellos iban a entrar en otro reino, en otro gobierno. Y entonces Dios le está diciendo: mira, ustedes ahora van a ser gobernados por un reino diferente a mi reino, y en ese reino las cosas van a pasar así, así y así. Ese no es el deseo de Dios. Esa es la condición del hombre y de la mujer por causa del pecado. No fue el diseño original. ¿Qué significa eso? Bueno, dice que dentro del contexto hay una frase oportuna que deberíamos ver: tu deseo será para tu marido. Ya ese estado no es el estado original, es el estado como resultado del pecado. Y entonces tenemos las tres etapas: la etapa de la inocencia, la etapa de la conciencia y la del nuevo pacto, donde todas las cosas son restauradas, que es la tercera etapa. Y entonces dice: tu deseo será para tu marido. La traducción en hebreo lo que está diciendo es el anhelo intenso, la atracción de la mujer hacia el esposo, una lucha interna o deseo de controlar, influir en él, y de insubordinación. Entonces, el hombre, como iba a ver a partir del pecado, se generó una crisis, hay un antagonismo. La mujer tiene deseo de controlar, y entonces el hombre se enseñorea de ella, se vuelve señor de la mujer y la controla. Y entonces esa es la segunda etapa. Por causa del pecado, la relación de parejas se ha vuelto conflictiva, donde la mujer buscaría controlar al hombre mientras el hombre termina enseñoreándose de ella. Esa es la segunda etapa. Ahora, la tercera etapa es la restauración de todas las cosas, y de eso se trata y tiene que ver con los beneficios del nuevo pacto. Entonces la mujer es restaurada ya en el nuevo pacto, como son restauradas todas las cosas. Y esto es lo interesante, que el nuevo pacto trae una restauración, y no hay ninguna confusión, porque la restauración de todas las cosas están en Cristo Jesús. Bien, permítame abundarle ya en la predicación que tengo antes de concluir esta predicación en varias entregas, y seguir con la dinámica que tengo para hoy. Entonces, de manera que en la restauración de todas las cosas se vuelve en el nuevo pacto la restauración también del hombre, del ser humano. Bueno, ¿por qué? Sencillo. El estado original era el deseo de Dios, y dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si usted observa, el hombre pierde la imagen de Dios. Mientras el hombre está en pecado, todavía en el hombre están lo que se conocen como los atributos comunicables. Porque Dios tiene atributos que son incomunicables, que son la esencia de Él y que solamente permanecen en Él. Por ejemplo, hay una ley física que dice que un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio. Entonces, eso es natural para el ser humano. Yo no puedo, porque yo no soy trascendente. En cambio, Dios está en todo lugar con todo su ser al mismo tiempo. Entonces, Dios creó al ser humano que se parezca a Él, y por eso usted ve que las ciudades se han desarrollado, porque la gente tiene la semejanza de Dios, puede desarrollar su intelecto y hacer cosas extraordinarias que usted dice: wow, ¿y cómo le surgió a una gente bombear el agua de un río, llevarla a un estanque y luego mandarle agua a las ciudades? Y usted comienza a ver el desarrollo de la ciencia hoy, que usted le dice, ya los diseños tradicionales
toma mucho tiempo. Ahora usted le dice a la inteligencia artificial lo que usted quiere, le pone las medidas y ella toma la medida ella misma a partir del espacio y lo diseña. Entonces todo eso significa que el ser humano está hecho a semejanza de Dios. Ahora, la imagen de Dios, que era la santidad que Adán tenía, Adán pierde esa santidad y se recupera, se restaura en el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto trae ya una restauración, no del desarrollo intelectual del ser humano que está con el ser humano, sino la capacidad para acercarse a Dios, para servir a Dios, para rendirse a Dios, y una obra que hace el Espíritu de Dios, que es la santificación. Y entonces por medio de la santificación recibimos de nuevo la imagen de Dios y podemos proyectar a Dios. Eso es una señal de la restauración del ser humano. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios en la segunda carta, él está tratando de llevarnos a comprender algo que no era muy fácil de comprender para los judíos ni para los gentiles en ese momento. Y él le dice que no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Es una manera del apóstol Pablo hacer una defensa, una apología de su ministerio en particular y de los ministros que él estaba nombrando en el nuevo pacto, que ya no eran descendientes de Abraham y de Leví, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El sentido de la traducción del original a nuestro idioma, la idea que trae el concepto de la letra y del espíritu, tiene que ver como la obediencia legalista a la ley, en el contraste con la vida en el espíritu. Él no está menospreciando en ningún sentido la ley, sino que está hablando de la diferencia que hay entre aferrarse a la ley, que es del antiguo pacto, y aferrarse al espíritu, que es la garantía en el nuevo pacto. Hay una diferencia marcada entre la letra, él le llama la ley la letra. La ley escrita trae muerte en el juicio. ¿Por qué? Porque toda persona que vive de acuerdo a la ley y no cumple totalmente la ley, viene la muerte sobre él. Y la pregunta es, ¿habrá algún ser humano que pueda cumplir la ley en su totalidad? Sabemos que era difícil. Y por eso terminaron haciendo sacrificio de animales, que luego fue sustituido por el Cordero perfecto, que hizo un sacrificio, un solo para siempre. Y entonces es un beneficio del nuevo pacto, que para nosotros ser perdonados de pecados ya no tenemos que hacer sacrificio, sino que ya Cristo hizo el sacrificio perfecto y nosotros solamente tenemos que reconocerlo a Él y reconocer nuestra condición espiritual. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Estamos nosotros en capacidad de reconocer hoy cuál es nuestra condición espiritual? Antes, reconocer que dependemos de Cristo, que Cristo ya nos ha redimido, y nosotros reconocer nuestra condición para proceder al arrepentimiento. Mientras que el Espíritu trae vida y libertad por el nuevo pacto. Eso es lo que Pablo está planteando. La ley vino para hacernos conscientes del pecado. Mas en el nuevo pacto, el Espíritu nos hace libres, nos imparte vida y libertad. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo el nuevo pacto? Bueno, porque tengo la vida de Cristo que ha sido impartida en mí. El Espíritu me da testimonio de que la vida de Cristo ha sido impartida en mí. Y entonces puedo gozar de vida eterna. Y número 2, porque tengo libertad del pecado. He sido liberado del pecado. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta de usted? La misma técnica. El Espíritu de Dios le va a dar testimonio a su espíritu de que usted es de Dios. Y que usted disfruta de la vida eterna y que usted es liberado del pecado.
¿Cómo nos damos cuenta que estamos libres del pecado? Bueno, porque se ha producido en nosotros la regeneración y el pecado ya no es una opción. La simiente de Dios permanece en nosotros. Pecamos como accidente, pero no nos quedamos postrados. Y de esto está hablando el apóstol Pablo, los beneficios del nuevo pacto, que nos hace ser ministros competentes, no porque descendemos de Abraham y Leví, sino porque en el nuevo pacto, ya en la gracia, hay una nueva cosmovisión, hay una nueva estructura en la que nosotros somos beneficiados. Ya no ministro de la letra, que es de la ley, sino guiado por el Espíritu que trae vida y libertad. Y usted debería asociar esas dos palabras y darle mente en esta semana. Vida y libertad, porque el Señor nos ha impartido vida y libertad, y estos son parte de los beneficios del nuevo pacto. En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, aquí él habla considerablemente acerca de los beneficios, de qué cosa hemos recibido por este pacto en la sangre de Cristo, por su redención. Y entonces en el capítulo 3 de los Hechos, en el versículo 18, nos da la clave para nosotros entrar en esta dinámica del nuevo pacto. Entonces en Hechos 3:18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Aquí el escritor de los Hechos está haciendo un análisis de la profecía del antiguo pacto y está diciendo que todo fue cumplido por boca de los profetas. Jesucristo había de padecer, o sea, están ahí la profecía que tiene el Antiguo Testamento acerca del padecimiento de Cristo, lo que iba Cristo a sufrir por causa de nuestros pecados. Para que venga dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces el escritor de los Hechos está diciendo cuál es la clave para nosotros entrar en la gracia y disfrutar de los beneficios del nuevo pacto. Y entonces lo primero que dice es que a partir de que ya se ha cumplido todas las profecías que se habían dicho acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, entonces tenemos una razón para avanzar. Dice: así que arrepentíos y convertíos. Está diciendo: arrepiéntanse y conviértanse. Entonces el arrepentimiento que está diciendo aquí está muy ligado al concepto del arrepentimiento para vida. Una persona va a recibir los beneficios del nuevo pacto en la medida que entra en el arrepentimiento para vida, que es cuando el ser humano pecador está consciente de su condición y no quiere vivir en ella. No quiere vivir en la condición que se ha dado cuenta, pero también es capaz de comprender que solamente Cristo puede accionar en él o en ella para que tenga una vida diferente. Y por eso necesita el arrepentimiento. El pecador, consciente de su pecado y sabiendo de que Cristo es el único que lo puede ayudar, entonces se entrega a Dios con el propósito de recibir perdón y que se establezca una oportunidad para obedecer. Y entonces en la conversión, el concepto de la conversión es el concepto donde el Espíritu de Dios viene para transformar nuestras vidas. El arrepentimiento es mío, pero la conversión es del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, por eso va el arrepentimiento primero. ¿Por qué? Porque yo necesito tener arrepentimiento para vida. Yo tengo que tener conciencia de cuál es mi condición espiritual. Y también debo tener conciencia de que solamente Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de la redención y por el nuevo pacto, yo puedo recibir perdón de pecados. Y entonces cuando esa obra se hace por medio de la confesión de mis pecados, el Espíritu de Dios comienza a hacer la obra de
conversión. No es al revés. El Espíritu de Dios va a darme convicción de pecado, me va a convencer a mí y me va a hacer consciente de mi condición. Y luego entonces el mismo Espíritu que me convence de mi condición, luego que yo tomo la decisión voluntaria y consciente de arrepentirme de mi condición, entonces Él comienza a hacer la obra de transformación. La conversión está muy ligada a la transformación que el ser humano necesita para poder vivir en Dios y para Dios. De manera que el arrepentimiento y la conversión son beneficios del nuevo pacto. Porque antes del nuevo pacto el ser humano no tenía esa libertad, no tenía esa oportunidad. Porque el trato tenía exclusividad. El antiguo pacto era exclusivo y el nuevo pacto es inclusivo. Era exclusivo el antiguo para Israel y el nuevo pacto es inclusivo porque incluye a ambas naciones, a ambos pueblos, tanto los descendientes de Abraham como las demás personas. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, toda esa dinámica está describiendo el libro de los Hechos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, los pecados hay una sola manera de borrarlo y es entrando en el nuevo pacto. No hay otra forma. La iglesia no tiene otra clave para decirle a la gente que sus pecados van a ser borrados. Y esa es la pregunta de la gente: ¿cómo yo sé que yo soy perdonado de pecado? Lo primero, la pregunta está apelando a una respuesta de fe. Lo primero que yo tengo que creer en mi corazón y confesar con mis labios. Entonces yo tengo que creer en esa acción que la Escritura está diciendo que yo necesito creer en el corazón. Yo tengo que hacerme consciente de mi condición y luego confesar que Cristo se levantó de los muertos y que en el nuevo pacto yo tengo perdón. Y si usted hizo eso, entonces usted puede dar un paseo por la Escritura y entonces va y revisa el Salmo 51, donde David está diciendo que un corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia. La seguridad de que tú vas a ser perdonado no te la doy yo, te la da la Escritura y te la da el Espíritu de Dios, que te va a hacer a ti, te va a convencer y luego te va a dar paz. Te va a hacer consciente de que tú eres perdonado. Así que si tienes arrepentimiento y tiene conversión, la transformación del Espíritu, entonces dice: para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, para que llegue la presencia de Dios un tiempo de descanso, de tranquilidad, cosa que no le fue fácil a los judíos cuando venían, a los israelíes cuando venían cruzando el desierto, atravesando el desierto, no pudieron encontrar descanso. En cambio Moisés le dice al Señor que si él no va, si no lo acompaña, conmigo no mande ángeles, le dice. Yo quiero que sea tú el que vaya. Y él insistía en eso. Y el Señor le da respuesta y le dice: yo iré contigo y te daré descanso. Tú tendrás un tiempo de descanso, de refrigerio, de tranquilidad, de bienestar. Entonces, ¿quieres descansar en el Señor? Entonces tú necesitas entrar en el nuevo pacto por medio del arrepentimiento de tu condición pecaminosa, que tiene que libremente decirle al Señor cuál es tu condición. Claro, hay una situación en las congregaciones donde la gente se ofende cuando lo llaman a arrepentirse, pero ese es el concepto bíblico. Inclusive existe el concepto de arrepentimiento de obras muertas, que no se está dirigiendo al inconverso, sino al converso, que tiene que tomar decisión y estar consciente de que hay comportamientos que no son apropiados y que tiene que rendir. O sea, que es universal el llamado, tanto para el converso como para el inconverso. Ahora, la conversión es para el inconverso.
porque ya el concepto de converso viene de ahí, de conversión. O sea, cuando el Espíritu de Dios hace la transformación en nosotros, donde Él transforma el espíritu nuestro y lo alinea a nuestro corazón, a nuestras emociones, la transformación de la mentalidad, es liberación del intelecto, para que el cerebro pueda mandar al cuerpo físico ciertas señales, porque hay un alineamiento desde el espíritu hasta el cuerpo físico, y quien conecta el alma con el cuerpo físico es el cerebro. Entonces es una dinámica netamente espiritual que luego se traduce en lo físico, y entonces en lo físico se ve la transformación interior, porque de hecho la gente que han podido aprender a leer el rostro de los seres humanos se da cuenta cuando la gente está alborotado o cuando tiene la mirada perdida. Bendito es el nombre del Señor. Si usted alguna vez aprende ciencia, usted aprende psicología, aprende filosofía, a usted se dedica a estudiar el comportamiento del ser humano, usted se va a dar cuenta de esas cosas. Por eso hay diagnósticos que se hacen solamente con mirar a la persona, porque en su rostro dice lo que realmente hay en su interior, lo refleja. Y el que está en una condición pecaminosa normalmente luce alborotado espiritualmente. Y la Escritura dice: no hay paz para el impío, lo dice textualmente. O sea que hay una condición de falta de paz. Aleluya. Aleluya. Entonces el Señor va a traer tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, ya el escritor de los Hechos había narrado capítulo anterior, el capítulo 1, acerca de la ascensión de Cristo. Y aquí entonces le está citando que Cristo debía ser recibido hasta que llegue el tiempo de que todas las cosas sean restauradas. Y el apóstol Pablo habla de la redención del cuerpo en su momento, porque estamos esperando, ya recibimos la redención en término espiritual, pero este cuerpo material un día tiene que ser transformado. Ahora reflejamos la imagen de Dios, pero este cuerpo no será suficiente en la condición en que está para entrar en el reino de Dios. Entonces todas las cosas van a ser restauradas, de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Cristo ha venido para restaurar, en términos general, todas aquellas cosas que fueron dañadas, pervertidas por causa del pecado. Por eso el escritor de los Romanos, el apóstol Pablo, habla del gemido de la creación, porque la creación misma ha sido afectada por causa del pecado de Adán y por causa de nuestros propios pecados, que es el pecado actual. Si el pecado original causó problemas, el pecado actual todavía causa más problemas. ¿Qué dice Efesios 2:1 acerca de los beneficios del nuevo pacto? Le dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí de nuevo habla de la vida como beneficio del nuevo pacto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice que seguíamos la corriente del mundo y que éramos guiados por el príncipe de la potestad del aire. Lea y entienda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, le puso nombre: el espíritu que dirige a los desobedientes. Y entonces ahí hay que hacer una deducción lógica. ¿Qué espíritu dirige a la gente para vivir en desobediencia delante de Dios y de las leyes de la tierra?
No es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que el que vive de acuerdo al Espíritu de Dios no tiene ley que lo juzgue. Porque al vivir de acuerdo al Espíritu de Dios se somete a Dios y a la normativa jurídica. Y entonces, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es el espíritu que gobierna el infierno y la obra de maldad. Y dice que antes, nosotros éramos dirigidos por ese espíritu. ¿Antes cuándo? Antes de recibir el Espíritu de Dios, que es el garante en el nuevo pacto, el garante de la gracia que va a vivir en nosotros y nos va a gobernar. Y ese Espíritu de Dios es el que desaloja al espíritu de desobediencia que vivía en nosotros y que vive en mucha gente. Claro, nosotros de alguna manera oramos por la gente para que sea libre, pero cuando el Espíritu de Dios entre, que la gente es libre, porque cuando entró el Espíritu de Dios, ningún espíritu de maldad está loco para quedarse ahí, no soporta la autoridad de Dios. Claro, nosotros le retorcemos el brazo a la gente para que se le vayan los demonios, pero no funciona así. Métele el Espíritu de Dios para cuando entre el Espíritu de Dios, el otro espíritu se vaya corriendo. Pero tú no le puedes meter el Espíritu de Dios a la gente. Porque la normativa que establece el nuevo pacto es que la gente necesita arrepentirse para que el Espíritu de Dios entre en ellos y haga la obra de conversión. Así que funciona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando viene un endemoniado? Oramos y el espíritu se aquieta. Y cuando la gente sale de aquí a hacer lo mismo, y usted ve que la misma gente que están endemoniados en las iglesias son los mismos que caen siempre. ¿Por qué? Porque necesita ¿qué cosa? Para ser libre, recibir el Espíritu de Dios que haga la obra de conversión, y para hacer esa obra necesita arrepentimiento de corazón. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Aquietando ese espíritu. Tiene que aquietarse porque no puede, donde están los hijos de Dios, tiene que someterse. Pero cuando la gente sale a hacer su vida de nuevo y no hay para nadie. Aleluya. Ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia operaba en nosotros porque antes también estábamos en desobediencia. Pero ahora ese espíritu de desobediencia se ha ido porque el Espíritu de Dios ha venido a vivir en nosotros y ya somos controlados ahora por el Espíritu de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Aleluya. Eso es como vivíamos antes, en los deseos de nuestra carne, que es el concepto de el alma aloja la voluntad y varios elementos ahí, pero también tiene un elemento interesante del alma que se llama naturaleza concupiscente. Entonces ahí, carne, se está refiriendo a la naturaleza concupiscente, donde descansan los deseos desenfrenados de nosotros. Y antes nosotros teníamos un gobierno propio en la que obedecíamos el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero ahora nosotros tenemos el gobierno del Espíritu de Dios, y entonces ese espíritu nos va a guiar para que la naturaleza concupiscente esté por debajo. La naturaleza concupiscente se quede en nosotros hasta que suene la trompeta. La Biblia dice que seremos transformados. En esa transformación se va la naturaleza concupiscente, pero ahora hemos sido transformados. El cuerpo espiritual ha sido transformado y la naturaleza concupiscente se puede someter porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero va a llegar un momento donde ya no existirá, pero ahora existe. Y ahí descansan los deseos desenfrenados. Y dice la Escritura que así vivíamos antes. Aleluya. De manera que pudiera alguien en algún momento dejar que la naturaleza concupiscente se subleve y que tome control. Y que de hecho hay momentos que pareciera como si tomara el control. Ella influye a través de 3 áreas importantes, la naturaleza concupiscente. Influye en nuestros pensamientos, corrompe nuestros pensamientos. Si nos corrompemos en nuestros pensamientos, tendremos palabras corrompidas y conducta corrompida. Y entonces así opera el espíritu
que operen los hijos de desobediencia a través de nuestra naturaleza. Por ahí es que se mete, naturaleza concupiscente, y viene a alterar los sistemas que interactúan en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo habla haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque los pensamientos dan a luz palabras y dan a luz conducta. Y entonces la naturaleza concupiscente opera a través de los pensamientos rápidamente, quiere tomar el control de tus pensamientos. Y nosotros debemos tener alerta, y esto es importante que nosotros lo manejemos. Debemos tener alerta para cuando la naturaleza concupiscente quiera traer un pensamiento contrario, que se active una alerta para nosotros saber que ese pensamiento no se corresponde con la investidura de hijos de Dios y que llegó el momento donde nosotros tenemos que detenerlo. Y literalmente las Sagradas Escrituras nos están enseñando que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Lo que nos está diciendo es que cuando ese pensamiento llegue, se activa la alerta que le estoy explicando ahora. Usted agarra ese pensamiento y lo amarra y se lo lleva a Cristo. Y le dice: Señor, mira, oye lo que yo soy capaz de pensar. Mira, Señor, mira lo que yo estoy pensando. Mira qué pensamiento me ha llegado, totalmente corrompido, contrario a lo que tú has establecido. Entonces, lo agarra con autoridad y lo lleva a Cristo, lo doblega a Cristo. Si le da libertad a ese pensamiento, entonces ahí viene toda la expresión que habla Santiago. Tú eres atraído y seducido por tu propia naturaleza concupiscente. Entonces, si tú dejas que ese pensamiento se quede, entonces eres atraído y eres seducido. Y ahí viene toda la dinámica que se desencadena del pecado, que termina en que da a luz la muerte, porque se embaraza de pecado. Y al haberse embarazado de pecado, tiene que dar a luz lo que tiene en el vientre. ¿Y qué es lo que tiene en el vientre? Pecado. Y el pecado, lo que da a luz, lo que trae consigo es muerte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces identifica: antes éramos igual que todo el que está perdido, sin Dios y sin esperanza. Nosotros éramos iguales, hijos de ira. ¿Por qué? Porque éramos prófugos de la justicia de Dios. Y el que es prófugo de la justicia de Dios, entonces la ira de Dios viene sobre él. La ira de Dios se va a manifestar en un momento, en el juicio. Pero hay gente que no van a estar vivos para el juicio, sino que en el intervalo de la vida tiene que aprovecharse. El intervalo de la vida se abre cuando usted nace y se cierra cuando usted muere. Entonces, en ese intervalo usted tiene que reconocer a Cristo como Señor y entrar en el nuevo pacto, lavándose por la sangre de Cristo, para usted poder entrar en la gracia y ya no estar bajo la ira de Dios, porque si no, en el juicio va a haber condenación. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces ahí él sigue diciéndonos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia. Y este también es un beneficio del nuevo pacto, que es la misericordia, la compasión de Dios, que es una manifestación del amor de Dios. Dios se compadece de nuestra condición. Él sabe que lo que estamos viviendo es por nuestra propia travesura, por nuestro propio pecado estamos viviendo eso. Y con todo y eso, Él tiene compasión de nosotros. Ahora, esa compasión usted tiene que activarla, y se activa por medio del arrepentimiento, cuando usted reconoce quién usted es y qué hizo Cristo por usted. Y entonces, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero esos demás que está diciendo es el resto de la gente que no conoce a Dios, que tiene oportunidad. ¿Por qué tiene oportunidad? Porque nosotros la tuvimos, y es la misma misericordia que me visitó a mí, lo va a visitar a ellos. Porque Dios no hace acepción de personas. Nadie es superior en este negocio. Ni siquiera lo que dirigimos somos primeros entre nuestros iguales. Y por eso el apóstol Pablo dice que Cristo se había entregado por todos y que Él era el primero. Está diciendo: yo también fui alcanzado por la gracia de Dios y vivo en el nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo. De manera que todo pecador
puede activar la misericordia de Dios, su compasión por medio del arrepentimiento. Y nosotros que estamos sirviendo al Señor y que muchas veces estamos tropezando, hay una manera de activar. Un corazón contrito y humillado jamás desprecia a Dios. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y aquí ya saben que le dije que la misericordia es parte del amor de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Entonces, la gracia como beneficio del nuevo pacto. Hemos sido salvos por gracia. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: ninguno de los que están aquí nunca se van a ganar la salvación, nunca se la van a merecer, ni tienen que pagar ningún precio. Lo único que tienen que hacer es arrepentirse y aceptar la obra de conversión que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si alguno de nosotros piensa que puede pagar un precio, entonces usted no necesita a Cristo, porque usted lo puede pagar. Usted puede ser salvo por sus méritos, no necesita a Cristo. Y si Cristo es el único que nos va a conducir al cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, es la única autopista que conduce al Padre, y usted usted es autosuficiente, no lo necesita, al final usted nunca va a encontrar al Padre, porque hay un solo camino que conduce al Padre. Si usted puede ser salvo por sus obras y por sus méritos, entonces no necesita a Cristo. Y este sí es un pecado peligroso, porque menospreciar a Cristo significa que usted está desechando el único salvavidas. No hay otra oportunidad que no sea Cristo. Aunque nosotros lo rechazamos de manera espontánea, pero no deberíamos rechazarlo para siempre, porque el que lo rechaza para siempre, no hay manera de que pueda salir a camino, porque el único camino es Cristo. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y subraya don de Dios ahí, no se le olvide eso. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Permítame dejar la otra parte para otro momento y tener la oportunidad de ver si puedo cerrar hoy, que también vamos a dedicar unos chicos al Señor. Sin el nuevo pacto no hay posibilidad alguna de que los gentiles tengan contacto con Dios, ni que puedan tener algún acercamiento. El nuevo pacto, aunque se abre para los judíos y los gentiles, es una gran oportunidad que nos ha dado a los gentiles para tener contacto con Dios por medio de Cristo. Porque aunque el pueblo de Israel, Dios le había dicho que debía ser cabeza de las naciones del mundo y que debía anunciarle al mundo sobre Dios, pero el pueblo de Israel secuestró esa palabra y vivía solamente ellos en los ritos de la ley, y luego se pervirtieron ellos mismos. Nosotros por eso debemos comprender que somos gentiles, y cada día que amanece y que vemos la bondad de Dios en Cristo, deberíamos agradecerle. Un agradecimiento que sale de dentro de nosotros, diciéndole: gracias, Señor, por darnos a Jesús. Y otra gratitud que deberíamos tener es: gracias, Señor, por darme la oportunidad de nacer en el tiempo de la gracia. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que el nuevo pacto no se hubiera instituido ahora? ¿Cómo andaríamos nosotros? Dando vuelta en el mundo perdido, sin Dios y sin esperanza. Deberíamos agradecer al Señor cada día de dentro de nosotros. Gracias, Señor, por el nuevo pacto, por la sangre de Cristo que ha sido derramada. Gracias por darme la oportunidad de nacer en el tiempo del nuevo pacto. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Dónde estaría? Bendito es el nombre del Señor.
nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios, porque también en el nuevo pacto viene a través de la redención, y la redención abrió el velo que había exclusividad solamente para los sacerdotes. Y cuando se abrió el velo, yo sé que usted lo sabe, pero se descubrió que no había nada del otro lado. Ay, me tenían engañado, no había nada del otro lado. Así que el Señor libremente nos da la oportunidad para que entremos en su presencia. Aleluya. El nuevo pacto nos da la libertad de elección. Recuerde que Cristo a mí me amó primero, pero yo tengo que, para yo poder recibir el amor de Cristo, yo necesito ser recíproco. Si usted no puede ser recíproco con el amor, usted nunca va a recibir el amor de alguien que le está dispensando amor. Si esa muchacha se diera cuenta, dice el solterón enamorado, lo mucho que yo la amo y lo que siento por dentro, si ella me diera aunque sea el chance, no es contigo el asunto. Nunca va a poder experimentar tu amor porque tiene que ser recíproco. Imagínese Jesús diciéndonos eso en los oídos. Si Él fuera capaz de dejarme acercar a Él para yo demostrarle mi amor hacia Él, pero Él tiene el corazón cerrado, ella tiene el corazón cerrado, y el amor de Cristo lo experimentamos cuando somos recíprocos. Hay una canción por ahí que dice que se deje amar. ¿Usted la ha escuchado? Eso soy yo solamente, seguro que la escucho. Déjate amar, o sea, déjate amar por Cristo. Para dejarte amar por Cristo, tú tienes que ser recíproco a su amor, y entonces lo podrá experimentar. ¿Somos capaces de dejarnos amar por Cristo? Y un beneficio extraordinario del nuevo pacto es que nos ha librado de condenación. Porque Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Ya estábamos condenados, y entonces Él nos regala la salvación y nos libera de la condenación. Todos estábamos condenados y Él nos ha liberado de la condenación. Y una maravilla, cerrando el día de hoy, es que tenemos libre acceso ya no al santuario, sino al cielo. Al cielo y al paraíso, porque la gente que se está muriendo ahora que sirve a Cristo va al paraíso. Pero hay un momento en que dice la Escritura que se tocará una trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, antes que los otros muertos, y que nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea que nos habla de la vida eterna, pero también nos habla del libre acceso a la presencia de Dios. Y ya no necesitamos un intermediario humano, porque ya Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Necesitaría al menos 5 horas más, pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos en otra oportunidad. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte que nos haya tomado en cuenta, que nos llame por nombre, que nos dé un trato personalizado. Gracias, Cristo, por ofrecerte por nosotros, por salvarnos, por alcanzarnos, por no rechazarnos, Señor, por transformar nuestras vidas, por tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres quien convence al ser humano, le da convicción de su condición. Completa tu obra en esta casa. Trae liberación del intelecto, trae transformación y salvación, y que nuestro fundamento en ti sea real y firme, como establece tu palabra. Que el amor sea sin fingimiento y que nosotros podamos amarte de corazón, a ti y a nuestros hermanos. Gracias por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor.